Gracias por continuar con nosotros aquí, por supuesto, en este domingo en nuestro canal alterno. Perdón que salgamos en playera, pero es domingo y hace calor, oiga. O al menos aquí tenemos mucho calor. Tenemos varias notitas para usted en esta segunda cápsula. Ya hablábamos en la anterior de la reaparición del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que le eche un ojo. Aquí que tenemos, bueno, de entrada, a ver, no lo mezclamos porque nos centramos solamente en Andrés Manuel, pero y ya hablaremos más a fondo de lo que dijo, la lectura política de lo que dijo, su aparición, que siempre es importante, pero ¿cómo se llama? Aquí quise separar un poco con otros temas que también tienen que ver con la jornada judicial. Una de ellas, esta manifestación, ¿no? Que se partió del Ángel de la Independencia, de los llamados chalecos, mexicanos, ya sabe usted, haciendo, pues, ¿por qué no? ¿No? Haciendo emulando, según ellos, lo que pasa en Francia. Eso me encanta. Me fascina de la derecha cómo todas sus referencias tienen que ser a Francia, tienen que ser a Alemania, a Francia, París, el hermoso París. O sea, no tienen un liderazgo propio, no tienen una creatividad propia, no tienen un concepto del país en el que viven y del país que quieren supuestamente volver a gobernar. Ellos viven atrapados precisamente en ese mundo, en esa zona. eh, en donde todo se habla en un idioma extranjero, en donde todo está lleno de rosas, de pasteles, no sé, de caviar, de whisky, de coñac, o sea, en fin, todo tiene que partir precisamente de Francia, tiene que partir de Inglaterra, tiene que partir de Alemania, fuchi, pensar en que tenga que partir de América Latina, de alguna de las manifestaciones o formas de protesta que sucedieron en Chile contra Pinochet, o en Argentina contra Videla, o en Brasil contra Barbosa, o en Guatemala contra Ríos Montt, o el caso, por ejemplo, de lo que ha pasado en Uruguay en algunos momentos, o las luchas en contra de Duque y Pastrana en Colombia. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que yo me voy a poner de referente al Che Guevara cuando hablo de rebelión? No, 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 hay que ver a Francia, hay que ver la resistencia francesa, en pocas palabras, aun y cuando si ellos hubieran estado en ese escenario histórico, pues ellos no serían parte de la resistencia francesa. Esa es la verdad, estarían del otro lado de los que atacaron a la resistencia francesa, ¿no? Me recuerdan mucho a este mexicano que estaba en España el día de la elección, ¿se acuerda? Del 2024, y que estaba cantando canciones de protesta. Y todo el mundo con cara de como que no las entiendes mucho en realidad por las condiciones económicas del hombre, que era un ciudadano bien, pues adinerado, ¿no? Con una posición económica sobresaliente. Y pues él estaba cantando, ¿no? De cierta forma, como y cuando habla, una de Molotov, cuando hace referencia, pues a la situación económica, pues todo el mundo se le quedó viendo con cara de, no, tú no estás en esa posición. Tú no estás para cantar, a favor de los jodidos, como dices tú. No, porque tú eres de los que han jodido ese país y tu familia es de los que han jodido este país. Entonces, en realidad, eso me llama mucho la atención de estos grupos de personas, ¿no? Había 1,000 personas cuando grabamos esta cápsula, según los reportes que nos han llegado. Iban vestidos de blanco con moños negros, ¿no? Y en general, bueno, pues esperaban obviamente que se fuera sumando más gente. Dijeron no apoyamos lo que ellos consideraron una farsa, ¿no? Una farsa. Y comentarle que pues era una manifestación que ya estaba advertida. Usted recuerda que lo habíamos comentado, ¿no? Que iban a participar, que iban a desarrollarla, y lo cual, bueno, a mí me parece excelente, le soy honesto. La democracia requiere que todo el mundo participe, requiere que todo el mundo discuta, requiere que todo el mundo hable, ¿no? Eso es muy importante, eso me parece que es muy importante que se den este tipo de aperturas y demás. Lo dijimos en la semana. Lo peor es quedarte en casa, eso es lo peor que puedes hacer desde la propia oposición, ¿sabe? Porque es una muestra de que no sabes pelear estas batallas, de que tú consigues votos a través de la cooptación,
que ganas las elecciones a través de la trampa, a través de la manipulación, porque no sabes pelear en unas elecciones, no sabes desarrollar proyectos alternativos, no sabes ofrecer alternativas, no sabes tener discursos que realmente resquebrajen un poderío hegemónico, no tienes herramientas en ningún sentido para ser una verdadera opción para la ciudadanía. Estás abandonando completamente el campo porque no tienes capacidad intelectual para defenderlo, ni siquiera capacidad ya operativa como tal. Entonces, bueno, estas expresiones de la sociedad civil de derecha, que hay que dejarlo en claro que no representan al resto del país, pues siempre son buenas como una forma de catalizador también para esas voces que no están de acuerdo. Me parece excelente. Yo insisto en lo que se los dije en otra ocasión. Para mí, quedarse en casa aún estando en contra de es un error. Tú tienes que ir, votar y tacharlo todo, anularlo todo, ¿no? Así de sencillo. Es una forma válida de resistencia, pero no entregando la plaza, porque entregando la plaza lo único que demuestras precisamente pues es tu profunda, pero profunda incapacidad siquiera de defender tus ideas, ¿no? Entonces, se da a esta manifestación, es parte de lo que le estábamos comentando el día de hoy, y también le queríamos comentar otro tipo de temas que a nosotros nos parecen muy importantes para usted como ciudad. Me parece que esto es importantísimo que usted lo tome en cuenta y otros más a fondo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el caso Wallace. Hay una nota muy buena del querido Cédric Raciel del País, que bueno, usted sabe que en los próximos días la Suprema Corte de Justicia va a dictaminar sobre el caso Wallace en relación a lo que es Juana Hilda González. Dice Cedric que la Suprema Corte está ante la posibilidad de desmontar uno de los ejemplos más emblemáticos de la corrupción de la justicia en México. El ministro Alfredo Gutiérrez ha elaborado un proyecto de amparo al que el país ha tenido acceso y en el que plantea la liberación absoluta de Juana Hilda González, acusada del presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, por el que la mujer lleva 20 años en prisión, como parte de una condena de casi 8 décadas. El togado sostiene que las declaraciones en las que Juana Hilda reconoce su participación en el delito fueron arrancadas a la acusada mediante actos de tortura, por lo que agrega resultan inválidas las diligencias del Ministerio Público y las pruebas obtenidas con base en esas confesiones ilícitas. El Supremo someterá a votación el proyecto el 11 de junio. Si la mayoría de los togados lo aprueba, ello confirmaría que Juana Hilda y un grupo de coacusados han sido víctimas de un montaje no encabezado en su momento mediáticamente por Isabel Miranda de Wallace, encumbrada como activista por la clase política durante años, hasta su muerte, que se dio hace algunas semanas. Este caso nos lo ha explicado muy bien Salvador Leiva, que es uno de los hombres que ha estado involucradísimo en el mismo, y la trascendencia de tal. Si Juana Hilda es liberada, se cae todo este entramado, se cae todo este montaje. Mi pregunta es si los que todavía están ahí, en la Fiscalía General de la República, en la Suprema Corte de Justicia, en la Fiscalía de la Ciudad, en los juzgados de otras entidades que participaron en la fabricación no solamente de pruebas, en este caso Wallace, sino de otros casos para mantenerlos encerrados, van a asumir su responsabilidad. Si se va a proceder en contra de ellos en un momento dado, si van a echarse para atrás y van a operar con tal de que no se apruebe la liberación de Juana Hilda. Porque la liberación de Juana Hilda, sin duda alguna, es el clavito, ese clavito que quitas y todo se te viene abajo. Pero lamentablemente, Isabel Miranda de Wallace no actúa solo. Yo difiero cuando me dicen con base en lo que uno vio y se dio cuenta que Isabel Miranda de Wallace socavó a la autoridad o sometió a la autoridad. No, Isabel Miranda de Wallace nunca fue más que Genaro García Luna, nunca fue más que él, nunca fue más que Santiago Vasconcelos. Isabel Miranda de Wallace era una persona involucrada en intereses bastante oscuros, bastante mezquinos, intereses bastante crueles, y era una operadora más de todos estos personajes quienes fueron los que la encumbraron, quienes fueron las que la empoderaron porque así convenía a sus intereses, ¿no? Si realmente hubiera sido un problema en la Matrix, la hubieran matado, así de claro, ajá. La hubieran aislado mediáticamente, no le hubieran dado el juego que le dieron por parte de las televisoras, por parte de las estaciones de radio.
Ajá, no le hubiera dado Felipe Calderón los espacios que le dio para que incluso torturara ella misma a los pobres muchachos que son inocentes. No lo hubieran colocado como candidata del PAN a la Ciudad de México. No le hubieran dado todo el respaldo para que extorsionara a través de su organización Alto al Secuestro. Estamos hablando de un personaje que fue instrumentalizado precisamente por un sistema, porque yo les soy honesto, yo no creo en las manzanas podridas, perdónenme, yo no creo en las manzanas podridas, creo en sistemas podridos, ya en las condiciones en las que estamos, creo en sistemas podridos que tienen manzanas buenas, esa es la verdad. Y uno de ellos es la procuración de justicia y la impartición de justicia, en donde, sinceramente, fabricar culpables era cosa de todos los días. ¿No? Isabel Miranda de Wallace fue una mujer que creó todo este escenario, respaldada por todo este sistema corrupto, el cual, por supuesto, lo utilizó y la manejó porque así les convenía hacerlo, porque así les convenía en ese momento, porque les dio resultados, porque les legitimaba y normalizaba sus actos de supuesto combate en contra de la inseguridad, porque era la pobre madre mexicana que estaba luchando en contra de esas autoridades, y qué mejor que las propias autoridades la respaldaran para demostrarle al pueblo que estaban a favor de esa madre mexicana. El tema aquí siempre será si Hugo Alberto está vivo, si Hugo Alberto está muerto. Hay trabajos excepcionales como el de Ricardo Rafael, como el de Guadalupe Lizárraga, quienes te plantean las siguientes hechos. Pero sobre todo, si está muerto, ¿quién lo mató? Porque obviamente no fueron estos jóvenes. Para mí, se los he dicho en otras ocasiones, con base en todo lo que se ha dicho, lo que se ha mencionado, la forma en cómo se manipularon las pruebas. A ver, el hecho de que tú avales como poder judicial, ajá, como sistema de justicia, perdóneme usted, sistema de justicia, una gota de sangre de ADN de un padre que no es el biológico, perdón. Eso, aunque Isabel Miranda de Wallace tuviera mil espectaculares para chantajear, no hubiera pasado si el sistema judicial no fuera una bola de corruptos. Ujú. Y no hubiera pasado si no les conviniera que eso pasara para seguir empoderando a este personaje, que les era útil en muchos sentidos para otro tipo de ilícitos vinculados al crimen organizado directamente. Entonces, yo les soy honesto, para mí a ese si es habrá que ver siempre qué pasó con esa persona, ¿no? Si lo mataron porque se enteró de algo que no tenía que enterarse, si lo mataron porque se quería salir y no podía salirse, si se escondió precisamente para lo mismo, cansado de lo que pasaba alrededor de su vida, porque no olvidemos que los Wallace, o sea, bueno, que los Miranda, son una familia de policías en el Estado de México que están vinculados con Genaro García Luna, con la estructura de poder de Genaro García Luna. Entonces, nos topamos con verdaderamente personajes demoníacos que van más allá de Wallace y más allá de Genaro García Luna, ¿eh? Porque ese es el gran tema con este caso de Juana Hilda. Se va a demostrar hasta dónde llega, hasta dónde permeó, hasta dónde se profundizó esta situación. Porque si siguen manteniendo a estos muchachos en la cárcel, es porque es un sistema el que los quiere en la cárcel para evitar que lo evidencies y lo desnudes. Es como el caso Vallarta. Por eso Gers Manero sale a decir las tonterías que dice con el caso Vallarta. Porque no les conviene que está fuera porque va a evidenciar a un sistema podrido. Ahora, hay ocasiones que se dice, bueno, te puedo dejar libre y ya esténse quietos. Como pasó con Julian Assange, ¿no? Estate quieto, te dejo libre, pero estate quieto. Porque así también funciona el sistema cuando ya requiere una salida a ciertos temas, ¿no? Por lo pronto, bueno, habrá que esperar qué pasa con el tema de Juana Hilda. Oiga, me voy con un poquito más rápido con los otros dos temas que tenemos para usted. Otros temas. Le comento que un incendio ocurrió la madrugada de este domingo, 1 de junio, al interior del anexo Volver a Vivir 24 Horas AC. Cobró la vida de al menos 12 internos, dejó a 3 personas más heridas de gravedad. Esto en San José Iturbe, Guanajuato. El siniestro se registró en las instalaciones ubicadas en la comunidad de Loma de Buenavista, sobre el Libramiento Norte. Esto es en la dirección al Doctor Mora, en San José Iturbide. Y fue minutos después de las 12 de la noche cuando se reportó dicho siniestro al número de emergencias 911. Al lugar arribaron elementos de protección civil, así como del Cuerpo Heroico de Bomberos, personal de la Secretaría de Seguridad, de Tránsito, Transportes. Todos ellos pues trabajaron, ¿no? Trabajaron precisamente en sofocar las llamas. Hubo también presencia de paramédicos. La zona obviamente quedó resguardada y bueno, le reitero, lamentablemente 12 internos muertos en este anexo de San José Iturbide.
hay que esperar, y hay que ver qué fue lo que generó precisamente el fuego, ¿no? Y hablando de, pues sí, hablando literalmente de de montajes, hay dos montajes que igual después se los voy a profundizar un poco. Fíjese, hay dos modalidades de fraude en las calles de la Ciudad de México, así que tenga mucho, pero mucho cuidado. La primera, ya fue captada en video. En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa un grupo de personas que fingen que un automóvil tiene una llanta ponchada. Esto para persuadir al conductor de detenerse. El hecho ocurrió sobre Avenida Baja California, en los límites de las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, en una zona de alto flujo vehicular. Los supuestos estafadores, al menos cuatro personas, se colocan en la banqueta y señalan insistentemente hacia el vehículo de la víctima. Una vez que el conductor se detiene y desciende del auto, los sujetos se aproximan para ofrecer ayuda. El caso fue difundido a través de TikTok, ¿no? Por una cuenta llamada Chilango Dan Vlogs, donde se observa a tres hombres y una mujer vestidos de negro con gorras, cubrebocas o gafas oscuras. Y la grabación documenta su insistencia a los conductores para que se detengan a revisar las llantas, lo que les da la oportunidad de iniciar el fraude. Según la misma cuenta, una vez que el conductor se baja, los presuntos implicados lo conducen a un supuesto taller o lugar aislado y en estos sitios han llegado a exigir cobros de hasta 20,000 pesos por reparaciones inexistentes o a través precisamente de amenazas, ¿no? En pocas palabras, una víctima que compartió su experiencia relató que fue abordada de forma similar en otro punto de la ciudad. El conductor logró evadir el engaño al contactar a un amigo cercano y retirarse del lugar sin realizar ningún pago. Y bueno, el Consejo Ciudadano de la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que recibe entre 11 y 12 reportes anuales sobre esta modalidad de estafa conocida como el fraude de la llanta ponchada. Y el otro fraude que es necesario que usted lo tenga muy, pero muy en cuenta, es el de los montaperros, así como lo escucha, los montapeleas de perros. En una ciudad tan caótica como la de México, nos dice Leslie Flores, uno pensaría que ya lo había visto todo, pero siempre hay algo que supera nuestra capacidad de asombro. Esta vez nos dice, el horror toma forma de una estafa mientras estás dándole un paseo a tu perrito, así de sencillo, ¿no? Y pregunta a la reportera Leslie Flores, quiere saber cómo acechan los montapeleas. Una banda organizada está usando a los perros como herramientas para provocar peleas, generar caos y luego extorsionar a los dueños o tutores de los perros de una manera muy peligrosa. Los llaman montapeleas, un término que suena bastante obvio y esconde una estrategia violenta y peligrosa. El reciente caso ocurrió en la Miguel Hidalgo, en donde nos muestra la crudeza del modus operandi. ¿Por qué? Porque mujeres que se hacen pasar por paseadoras de mascotas, eh, que provocan de manera intencional encuentros agresivos entre perros, luego exigen dinero a cambio de supuestas curaciones o daños emocionales a los animales bajo su cuidado. Los casos documentados revelan una táctica muy bien calculada, muy bien calculada. Eligen lugares concurridos donde es común ver paseadores de perros en alcaldías como Polanco, La Condesa, y esperan justo el momento adecuado. Un perro bajo su custodia es llevado cerca de otro, generando una situación complicada. A la mínima señal de agresión, comienza la actuación con gritos, acusaciones, exigencias y muchas veces enfrentamientos físicos entre los tutores. En un video que ha sido captado por cámaras de vigilancia se puede observar uno de estos montajes y el pasado 29 de mayo una mujer llevó a un pastor australiano cerca de una reja donde estaban otros dos perros. Lo que siguió fue una pelea entre los tutores, no perros. La extorsión no tardó en llegar, pues las víctimas se enfrentan a la exigencia de dinero por supuestas lesiones al perro y amenazas legales si no accedían precisamente a pagar. ¿Qué dice la ley? Bueno, la víctima del caso mencionado acudió al Ministerio Público. Se habla de una posible violación al artículo 26 de la Ley de Cultura Cívica, que sanciona conductas que alteren la convivencia en espacios públicos y el proceso legal, bueno, pues está en marcha. El caso fue canalizado ya al Juzgado Cívico de Tacuba. Sin embargo, la sensación de impunidad pues sigue presente. Así que de verdad, tenga usted mucho, pero mucho cuidado. Lo más preocupante del caso pues son las verdaderas víctimas, ¿no? Que son los perritos. Pues muchas veces los perritos que son puestos a pelear son aquellos que se encuentran en la calle, los agarran de la calle, ajá, para fingir esto, o los llevan, los rescatan, entre comillas, o los adoptan de refugios. Ese es el tema, ¿no? Y es a los que llevan a que los muerdan otros, así como lo escucha.
Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Déjenos su comentario, su punto de vista, ya lo sabe. Gracias por ser parte de esta comunidad.